los reyes del cine fueron las estrellas, los intérpretes, el Star System. Después parece que se impuso el director o realizador como superestrella. ¿Vamos a llegar a un momento en que realmente el escritor sea también la estrella de la película? Nunca. No, el verdadero creador y responsable, para mí el verdadero creador y responsable de la obra es el director. Lo que sucede es que es muy raro que hoy día un director de cierta categoría no tome parte en la historia, no colabore con el escritor, ¿no? En gran parte, o no escriba él mismo. Ya es muy difícil el viejo estilo de Hollywood, de que al director se lo daban todo hecho, incluso los encuadres de cámara y todo esto, ya sigue existiendo, pero no para el director estrella. ¿Cómo dirige Luis Alcoriza? Como puede. Tú sí, estudias encuadre por encuadre, ensayas con los actores escena por escena. Nada. ¿Cómo entonces? ¿Cuál es tu estilo? No, yo en realidad fío más que nada en una cierta intuición. Al contrario, hablo mucho con los actores, les explico mucho lo que deben hacer, pero luego evito no creo que a base de toma se consigue nada mejor, porque pienso que el actor pierde frescura. Es decir, en la toma 1, 2 o 3 puede estar fresco todavía, y si lo sometes a 27 ya está tenso, ya está tratando de sacarlo y pierde frescura. Prefiero ensayar antes, hablar con él, explicarle muy bien la cosa y luego dejarlo un poco suelto, y en cuanto la cosa salió y la sentí bien, dejarlo ahí, porque no tiene caso obligarle a hacer 20 escenas más donde ya va a estar tenso, nervioso, pensando que está mal, se inquieta, se angustia y pierde la frescura y la naturalidad. No digo que no haya otros sistemas que den buenos resultados, pero cada cual tiene el suyo y el mío es ese. Evitar en todo, el cine es hipnótico, tiene esa gran ventaja sobre otros medios de expresión, hipnotiza. Entonces todo lo que tú hagas de alarde de medios técnicos, donde el público pueda sentir que hay elementos mecánicos, electrónicos y todo esto, es sacarlo de la realidad. Así que puedes hacer un cine tremendamente complicado en cuanto a elementos, pero que la apariencia en pantalla sea enormemente simple, que es lo que yo trato de hacer. Esto un poco no a mí, pero a todos, a muchos incluso de los grandes, lo enseñó Buñuel, sin decirlo, ¿verdad? Por eso hay tantos grandes directores que confiesan haber tenido una influencia suya, porque él utilizaba unos elementos aparentemente muy simples, muy complejos, porque llevaba la cámara en movimiento permanente, y una manera de contar encadenada, no ya establecer el shot general y luego planos distintos, sino llevarlo por pequeños fragmentos encadenados. Pero tiene un peligro que si te equivocas no tiene arreglo, pero al mismo tiempo le da una soltura que muchos de los grandes confiesan que lo captaron un poco de Buñuel, que jamás se tomó la molestia de soltar teorías a este respecto ni de nada, sino que lo hacía también por intuición y buenamente, ¿no? ¿Cuántos años has trabajado con Buñuel? Muchos. ¿Ha sido mucho para ti? Hombre, dicen que soy discípulo, no es cierto, porque nunca me ha dado clases, ni creo que mi cine en realidad sigue al suyo ni trata de imitarlo. Podremos tener unas ciertas analogías, válgame la palabreja, culturales, no porque seamos muy cultos, él sí, pero en fin, sino por haber bebido en las mismas fuentes, ¿no? Cuando yo saco un ciego con muy mal humor y muy agresivo y lo saca Buñuel, no es un parecido, es que tenemos por delante a Quevedo, tenemos al Lazarillo de Tormes, tenemos un montón de cosas en común. Hasta Valle. Valle, si quieres, y desde luego un carácter parecido en cuanto a que somos agresivos, tenemos un humor ibérico, con un poquito de mala sangre, ¿no? Y todo esto, y en eso podemos parecerlos. En el cine, nada. No, para mí Buñuel es la influencia de un hombre que me toma en un momento y es un padre espiritual, es el que me forma en todo, que me enseña a despreciar el dinero, a despreciar ciertas cosas, a mantenerme en una firmeza, en unas normas de conducta, que me abre un mundo que para mí era confuso. Es decir, si sé tomarme una copa de vino y saber si es bueno o malo, es gracias a Buñuel, no es solo el cine, vamos.
Me formó en un momento, es un hombre entrañable y maravilloso, pues que a quien se lo quiere dar todo, y a mí me lo quiso dar todo, pues sí me dio mucho. No eran... Tengo aquí un libro que se hizo con motivo de la Semana de Cine Iberoamericano de Huelva hace ya unos años, firmado por Tomás Pérez Turrén, Luis Alcoriza, donde hay aquí una serie de datos personales sobre Alcoriza, y luego lo más interesante, aunque no está puesto al día, pero eso ya lo haremos nosotros dialogando, es la filmografía, y antes de la filmografía personal y propia, están también, me parece, las cosas que hiciste con Buñuel, ¿no? Deben estar. Deben estar. Hace mucho que no lo leo. Las películas de Luis Alcoriza. No, empieza ya con los jóvenes. No, pues no está lo que... Los guiones quizás estén... Sí, por ahí deben estar. Es que son muchos. Es que son muchos. Ten Sí. en cuenta que antes de trabajar con Buñuel yo había escrito cerca de 100 guiones. Como guionista, Así que son muchísimos. empiezas en el año 46 con El ahijado de la muerte, de Norman Foster. Bueno, ese fue... Quiero hablar un poco de él en su memoria. Que fue importante en tu vida, porque en ya un momento... Sí, sí. Era un director americano en sus tiempos muy famoso y fue el que me enseñó los rudimentos del guión a la manera americana, que tiene su gracia porque cuenta mucho el ritmo, cuenta mucho ese estilo de diálogo que él no lo sabía explicar a su manera, porque él me contaba, esto es muy interesante, él me contaba, él fue guionista a sueldo de una de las grandes compañías de Hollywood, y dice que les daban un lápiz muy largo y en la mitad había una muesca, y antes de terminar el turno de trabajo habían tenido que llegar a la muesca. Llegar a la muesca y llenar un número de cuartillas. Fueron los tiempos famosos cuando la anécdota del productor que entró iba a los escritores que estaban pensando. Dijo, ¿qué hacen ustedes? Pues estamos pensando. Y dijo, no, yo les pago para que trabajen, no para que piensen. O sea, y les daban un lápiz. Entonces tenía mucho del oficio. Pobrecito, cuando vio Los Olvidados, se aterró. Yo lo invité a verlos y salió y me dijo, estoy enfermo, voy a devolver, esto ha sido una enfermedad, ver esta película. Y me dijo, ¿esto es lo que a ti te gusta? Y pues sí. Y pues me siento muy feliz, porque era un hombre muy tierno, de que hagas lo que te gusta, pero yo me he puesto enfermo, me voy al hotel porque me he puesto enfermo, de ver Los Olvidados, ¿no? Porque él tenía toda la vieja escuela de Hollywood, todavía un poco más amable, del happy end, aunque hizo películas muy meritorias, Pero un sí cine me enseñó, edulcorado y... sí me enseñó los rudimentos que él conocía muy bien de lo que era el guión estándar, ¿no? El guión normal. Después de esa película con Foster, hiciste Una extraña mujer. Muchísimas. Ni me hables de eso. No quieres ni porque ahí recordarlas. fue de lo bueno, de lo malo, era Nocturno de amor, tirar para adelante. Sí, Enrédate y verás. Sí, sí, todo. Lo que Bueno, quiera. la lista es inmensa. Flor de caña, Negra Sí. consentida, Los amores de una viuda, La liga de las muchachas, Un cuerpo de mujer, El gran calavera con Buñuel. Esta fue la primera Sí. que hizo Buñuel sobre un guión tuyo con él, supongo. No, con mi mujer. Con tu mujer lo hiciste. Sí. Tu mujer que aparece más o menos en la misma época que Norman Foster en tu vida, ¿no? ¿O no? Poquito antes. Poquito antes. Un poquito antes. Mi mujer, que es austríaca, fue una gran bailarina flamenca. Era una gran bailarina hasta flamenca, que yo sí. le corté la carrera y escribía también y todo esto y en ese momento empezamos juntos. Ahora ya no quiero hacer nada, pero Ese fue uno de los nombres decisivos en tu vida en aquel momento, ¿no? ¿Quién? Tu mujer. Sí, Tu mujer, Foster y Buñuel, quizás son las tres personas que... No. No. Mi mujer y Buñuel. Tu mujer y Porque Buñuel. Foster era... Foster fue otra cosa y en otro momento, ¿no? Antes, ya te digo, me enseñó los rudimentos, me Eso enseñó es. la técnica elemental de lo que es el De- guión de cine americano, que me ha sido muy útil por otro lado. Pero luego yo me pasé ya a otro mundo que a él le horrorizaba, aunque hemos mantenido la amistad hasta su muerte, porque era un hombre muy tierno y muy entrañable. Efectivamente, El gran calavera, que era una pieza de Adolfo Torrado, se hizo con guión de Janet Alcoriza y Luis Buñuel, así como No. Luis Alcoriza, ¿no? No, el guión era Bella y mío. Es que ahí Tomás se mete en algunos líos. Por eso, porque sí. pone La- colaboraciones en el guión. Janet Alcoriza y Luis Buñuel. No, el guión era de mi mujer y mío, y Buñuel lo que hizo fue dirigirlo. Bien. Eran los malos momentos donde el hombre no era tan estricto.
Hay otras películas de ese año, Tú solo tú, Yo quiero ser hombre, luego Mala hembra. No las leas, por favor, No, lo dejamos. Que me espanta. Pero son muchísimas. Esos eran los tiempos de escribir lo que fuera por encargo, ¿no? Para vivir, y al mismo tiempo, pues, no lo reniego de ello, porque sí me sirvió, por lo menos para ayudar a mi artesanía, ¿no? A ser un buen artesano para llegar a dominar la herramienta. La herramienta de trabajo. Sí. Luego lo demás ya es otro camino. Bueno, habría que explicar que antes de todo esto Alcoriza fue actor, y habría que explicar también que Alcoriza nace en una familia española de actores, nace en Badajoz el día 5 de septiembre de 1921. Creo, no sé, tus padres eran actores, tu madre y tu padre. Mi madre era... Primera actriz. Era actriz, había estudiado en el Liceo de Barcelona, era gran trágica, shakespeariana y... ¿De dónde era ella? Ricardo Calvo, malagueña. Malagueña. De Málaga. ¿Y tu padre de dónde? Mi padre valenciano. Valenciano. Mi padre valenciano. Y ella siempre estuvo un poco frustrada porque el género de teatro que hacía mi padre no era el que ella soñaba. El clásico que llamaba, era una gran actriz. Y prácticamente, pues sí, yo me crié en teatro toda la vida. Entre bastidores. No pensaba hacerlo, pero hubo unos problemillas que tú sabes, ¿no? Ahora hablaremos de esos problemillas. ¿Cuándo te diste cuenta de que el cine iba a ser realmente tu medio de expresión? No me lo he dado todavía. ¿No? No creo que la... O sea que eso es el azar completamente. En mi vida, oigo, por eso detesto el trascendentalismo. Toda la gente siente, yo no sentí nunca. No hubo vocación. Nada que vea inmediatamente que ahí está. Han sido cosas encadenadas. El determinismo, circunstancias, elementos. Exactamente, del teatro pasé al cine, me gustó, empecé a escribir para cine, más o menos me fui defendiendo, luego encontré a Buñuel, que fue un hito así capital en mi vida, cambié totalmente de ruta, él me descubrió otros caminos y ya encontré, no me hice director, me hicieron. ¿Cómo fue? Pues sencillamente un productor que dijo, no podemos perder el tiempo que tú te gastas en escribir una película para que la estropee un mal director, y me dijo textualmente, la próxima o la diriges tú o no produzco más. Y entonces me metieron a director, yo no quería hacerlo. Mi tendencia, en realidad yo no soy yo soy un escritor que dirige, porque lo han obligado. Tú eres más escritor que cineasta. Básicamente, incluso siempre pienso que voy a dejar de dirigir muy pronto y ya es un momento de sentarme a escribir lo mío y dejarme de tonterías, ¿no? Si yo soy un escritor que dirige, porque me metieron en eso y me es grato y he tenido un poco de suerte, pero básicamente no es una vocación en sí, ni tengo carácter de director, ni es lo que me agrada. Ni me gusta el poder, ni me gusta el mando, al contrario, lo detesto totalmente. ¿Qué fue El muro de silencio? Un problema entre una madre que tiene un hijo bellísimo, la destrucción por el amor, y donde al final no se sabe quién está destruyendo a quién, si el hijo a la madre o la madre al hijo. Esperanza en 1972 es un sketch para una película titulada Fe, Esperanza y Caridad, que se supone... Los 3 cuentos eran míos. Que se supone que eran 3 cuentos y los 3 tuyos. Tú rodaste, dirigiste uno y los otros 2 directores, ¿no? Sí, es que uno de ellos hizo un cuento espléndido. Se llama Fons, un director joven de gran talento. Yo hice uno porque era un amigo que había conocido, que era un tío que en México, en un sitio, se crucificaba. Y estaba en un cuarto allí con música de órgano y tal, y el tío crucificado, pero los clavos que le pusieron, en lugar de ser de oro, pues siempre esa cosa los hicieron de hierro con un bañito de oro, y le dio una septicemia y se murió. Y era un amigo muy querido, y es un poco su historia, de este hombre que vivía de crucificarse para... ahí en una calle, en un para exhibirse, allí, y se exhibía crucificado durante meses allí. Qué tipos hay en el mundo, ¿verdad? Y se llamaba Harry, y me impresionó mucho, hice el cuento sobre él. Y esto lo hacía para que, además, el fondo es de una cursilería aterrador, porque él hacía este sacrificio inmenso porque quería comprarle una casita a su madre. Entraba ya un elemento terrible de cursilería de la que era consciente, naturalmente. Hay 2 personalidades que han estado muy cerca de ti, y tú has estado muy cerca de ellas, enormemente significativas para nuestro tiempo, que son la de Luis Buñuel, ya señalada, y la de Gabriel García Márquez.
Parece que mientras él escribía 100 años de soledad en México, tú estabas muy cerca, tan cerca que a veces interrumpiste su labor de escribir esa obra prodigiosa. Sí, cualquiera de sus amigos. Te hablaré primero de una cosa que me interesa decir, de Buñuel. El porqué de su grandeza, cuando incluso en un momento hacía películas con ciertas deficiencias técnicas, o en este momento último de su afrancesamiento. Para mí el gran genio de Buñuel, y conste que ese sí lo conozco como a mi propia piel, es que Buñuel nunca pudo escribir, nunca pudo ser escritor. Creo que hubiera poderlo sido si hubiera echado toda su voluntad y su empeño. Pero Buñuel es bastante vago. Tienes que obligarlo a las cosas porque si no, él lo que quiere es irse a su rincón y lo único que le interesa es beber con los amigos. Esto es lo único, sus amigos y vino y hablar. Entonces es muy difícil llevarlo. Si Buñuel hubiera sabido escribir o hubiera querido escribir y lo hubiera logrado, entonces no estaríamos viendo sus películas, estaríamos leyendo sus novelas y sus libros de poemas, porque Buñuel básicamente es un poeta maravilloso que nunca se dedicó a escribir. Y por eso, aun en la peor película de Buñuel que quieras poner, siempre hay media docena de imágenes que te las da para el resto de tu vida. O sea, es más que su grandeza de director, es su grandeza de poeta. Y si hubiera sabido escribir, o hubiera querido, digo, porque él dice, no he sabido, yo soy un escritor frustrado, esas son las cosas, las bromas que él dice. No, si hubiera querido tener el empeño, lo hubiera logrado. Entonces hubiera sido un sensacional poeta y nos hubiéramos perdido un gran cineasta. No sé qué nos ha resultado mejor. Puede que sea una poesía no amable. La poesía no tiene por qué ser lírica y amable, siempre puede ser brutal y violenta como él la ponía también. Y lo que te decía cuando estábamos comiendo de García Márquez, porque creo que le hace honor y que merece que la gente lo sepa, es que él, siendo ya García Márquez, porque antes tiene obras de un gran mérito y magníficas, como La mala hora, El coronel no tiene quien le escriba, que ya nos hacía incluso a los amigos respetarlo como a un gran escritor. Cuando estaba haciendo se iba a meter a hacer 100 años de soledad, vivía muy lejos en México, del centro, y el coche lo empeñó para no tener vehículo, para no tener medio de salida, ¿no? Y le dio el dinero, todo el dinero que tenía a la mujer y dijo una frase muy bella: toma y cuando se te acabe pídele a los amigos, pero a mí no me molestes. Y empezó a escribir 100 años de soledad y bastaba que uno le hablara, o si no, él te hablaba, interrumpía su trabajo tan importante para él, para luego beberse 2 botellas de vino contigo y estar con los amigos. Que eso me parece un hombre que está escribiendo una obra tan importante y de capital importancia para su vida, que la interrumpa ante el llamado de un amigo o porque tiene ganas de ver un amigo y beberse una botella de vino. Esto demuestra la nobleza y la generosidad de sentimientos que tiene García Márquez. Luis, querido Luis, muchas gracias por todo. Y luego, no, que es muy importante, Sí. y acabando esa película me vengo aquí A hacer cine aquí. a hacer cine aquí. Pues eso es lo Ya que por íbamos a medio. pedirte, que te Sí. vengas a hacer cine aquí. Que Si es lo vengo que ya tenemos una... tendremos más tiempo. Estamos organizándolo todo para venir aquí, para hacer cine español completamente y a trabajar aquí. Esta es la estupenda noticia que Luis Alcoriza ha reservado para el final y de la que somos los primeros en felicitarnos. Muchas gracias, Luis. Gracias a ti por invitarme. Y hasta pronto.